Dios les bendiga, les habla Joshua López y me alegra y me da el gozo de informarles que a través de estos medios estaré subiendo una serie de videos, en lo cual vamos a titular esta serie de videos para reflexionar. Y este es el primer video que vamos a estar subiendo, lo cual tiene como tema escuchando la voz de Dios. Le pido que se quede unos minutitos, esto no va a ser algo largo, es corto, para que escuchen y sean edificados. El propósito de estos videos que voy a estar subiendo es para edificación, para exhortación y para crecimiento espiritual. En fin, para que el nombre de Cristo sea glorificado a través de estos medios. Amén. Así que, primero que nada, el tema del cual estamos hablando es escuchando la voz de Dios. Y es un tema que no todos creen. Personas inconversas no creen que Dios pueda hablar en este tiempo como lo hacía en los tiempos antiguos. Y yo quiero dejarles saber a través de este video que al Dios que yo le sirvo está vivo. Es un Dios que está vivo, que aún habla, que Dios sigue siendo el mismo de ayer. Amén, que no es un Dios mudo, sino que es un Dios que habla. Gloria sea al Señor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para tú poder escuchar la voz de Dios, tú tienes que tener una comunión con Dios. Tienes que tener una vida de oración, de ayuno, leyendo su palabra, para tú poder llegar a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Nos puede hablar a través de un sueño. Nos puede hablar a través de un hombre de Dios. Nos puede hablar audible a nuestra mente. Nos puede hablar a través de un mensaje, de una prédica. En fin, de diferentes maneras Dios nos habla a nosotros, los seres humanos. Los seres humanos nos hablan. Y me quiero enfocar ahora en el punto de la manera que Dios nos habla audible a nuestra mente. Quiero decirles, hermanos, que yo he experimentado eso. Yo he sabido experimentar, escuchar la voz audible a mi mente. Pero para tú poder llegar a ese punto de tú escuchar a Dios, primero que nada tienes que creerle a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creer que Él habla. Y va a llegar el momento que mientras tú te sumerjas a sus profundidades de su espíritu, vas a poder lograr escuchar la voz de Dios. Amado, pero como les dije, es teniendo una comunión, una intimidad con Dios, que se logra poder llegar a escuchar, a que nuestros oídos espirituales puedan escuchar la voz de Dios. Y esto lo podemos ver en la Biblia. En Hechos 10, vemos estos dos hombres de Dios que vivían en oración, que eran hombres de oración. Lo vemos en Hechos 10, lo vemos con Pedro y con Cornelio. Vemos que Cornelio era un romano, pero la palabra dice que él era temeroso de Dios y que oraba en todo tiempo. Amén. Era un hombre que se pasaba orando, ayunando. ¿Y qué sucede? Que mientras un día él estaba ayunando, vemos como Dios le habló a través de un ángel. Él tuvo una visión. Él estaba orando y ayunando y vemos que él tuvo una visión. En Hechos 10 lo podemos ver. Vemos que él ve en visión un ángel que le da cientas instrucciones y le dice, manda hombre tuyo a donde Pedro y manda a Pedro a donde ti, que él tiene unas palabras para ti. Él te va a dar una instrucción y qué es lo que tiene que hacer. Vemos como ese hombre, Dios le habló en una visión a través de un ángel. Eso es otra manera que Dios te puede hablar a ti. Pero vemos que ese hombre era un hombre de oración. Y cuando le ocurrió eso, esa visión, él estaba orando, estaba ayunando. Por otra parte, cuando él obedece la visión, vemos que él envía a esos hombres a buscar a Pedro. Y por otra parte, vemos a Pedro que era también un hombre de oración. La palabra dice que mientras ellos iban, esos iban a buscar a Pedro para llevarlo para ir a donde Cornelio, vemos que Pedro, la palabra dice en Hechos 10:9, que mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Mientras esos hombres iban de camino, obedeciendo la visión de Cornelio, Pedro
subió a la azotea para orar. ¿Y qué sucede? Que vemos que Pedro estaba orando en la azotea, y mientras esos hombres iban de camino, Pedro también tuvo una visión. O sea, Dios le habló a través de una visión, preparando a Pedro para lo que iba a venir, para la misión que Dios lo iba a enviar, para la casa de Cornelio. Y vemos en Hechos 10, 19 al 20, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vemos cómo el Espíritu Santo de Dios le habló audible a Pedro. ¿Ves? Que es bíblico que Dios nos hable. Esto pasó en el Nuevo Testamento, no fue en el Viejo Testamento. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento, y vemos que el Espíritu, mientras Pedro oraba en la azotea, primero recibe una visión, y luego el Espíritu le dice a Pedro lo que iba a acontecer, que 3 hombres lo iban a buscar. Amén. Así que vemos que Dios sí habla, te puede hablar a ti, te puede hablar a mí, pero eso se consigue teniendo una intimidad con Dios, una comunión con Dios. La palabra dice que yo amo a los que me hallan, pero me hallan los que temprano me buscan. Esto es teniendo esa comunión con el Espíritu Santo día tras día. Pero también tenemos que enfatizar que también hay 3 voces. Está la voz de Dios, está la voz de nuestro interior, y también está los dardos que envía el enemigo. Por eso que es bien importante de formar esa relación con Dios, para que el Señor nos dé el discernimiento y el distinguir cuáles son las 3 voces, lo que estamos escuchando. Recuerda que la voz de Dios siempre tiene que ir en armonía a su palabra. Tiene que ir en acuerdo a la palabra de Dios. Pero quiero decirte que mientras vas formando esa comunión, esa relación con Dios, quiero decirte que mira, no Dios te va a hablar todos los días. Dios no te va a hablar audible a tu mente todos los días. Dios no todos los días te va a hablar a través de una revelación, un sueño, o a través de un hombre o una mujer de Dios. Pero sí, hay una manera que sí tú puedes escuchar la voz de Dios todos los días. ¿Y cómo es eso? Pues leyendo su palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú la puedes leer todos los días. Estás escuchando a Dios mismo. La palabra dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás leyendo a Dios, estás escuchándolo. Dios te corrige, te enseña, te redarguye a través de su palabra. Jesús dijo que es necesario que Él se fuera, porque así va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo, Jesús mismo dijo que nos iba a acordar todo lo que Jesús mismo dijo. O sea que cuando tú lees la palabra, Dios también te puede hablar recordándote un versículo, recordándote un pasaje bíblico. Dios te habla también. Por eso es que tenemos que leer la palabra. Amén. La palabra dice en Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermano, que nos escuchan, yo te exhorto que comas día a día de este pan, de esta palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que te va a transformar, esta palabra que te va a ayudar a crecer espiritualmente, esta palabra que tiene vida eterna. Así que si tú quieres escuchar a Dios todos los días, medite en su palabra, como lo dice en Josué 1:8, de día y de noche. Yo te exhorto que de día y de noche medites en su palabra. Y así vas a ir formando una intimidad, una comunión con Dios. Y va a llegar el momento que vas a poder escuchar la voz de Dios. Así que, gracias por este tiempo. Le pido que comparta este video para que otras personas sean edificadas, para que otras personas reciban esta palabra. Pendiente que vamos a estar subiendo otros videos.
Así que gracias, Dios les bendiga y les habló Joshua López.